Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Quiero decirte que por fin lo hallé. Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 3 de julio del año 2010. Bien, hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico muy importante que está relacionado con los dos testigos profetas mencionados en el capítulo 11 del Apocalipsis. Vamos a estudiar uno de los pasajes proféticos más importantes de toda la Biblia, que es ignorado por la inmensa mayoría de la cristiandad, por la cristiandad apóstata. Bien hermanos, pues vamos a abrir en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Este pasaje trata sobre dos grandes profetas o mártires. Sabéis que la palabra mártir significa testigo. Eso es un mártir, es un testigo. Dos testigos, dos profetas que Dios va a enviar en el futuro para la edificación de la iglesia de Cristo, es decir, para la edificación de los verdaderos cristianos que en ese tiempo estarán en la tierra. He de decir, hermanos, que yo jamás en la cristiandad apóstata he oído a ningún predicador, a ningún evangelista, a ningún pastor dar una predicación, un estudio sobre estos dos profetas del libro del Apocalipsis. En el sistema iglesia apóstata vosotros prácticamente nunca vais a oír una predicación sobre los dos testigos de Dios, los cuales van a edificar la iglesia de Dios. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque Satanás, el diablo, el cual está engañando al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9, ha engañado a muchos y él no tiene ningún interés en que se predique sobre estos dos testigos del Apocalipsis. El diablo desea que nosotros, hermanos, estemos en la total ignorancia sobre estos dos testigos profetas, ya que el diablo sabe perfectamente que estos dos profetas, estos dos seres humanos, van a ser los mayores enemigos del diablo, de la bestia y del falso profeta. Durante ese periodo de 1260 días o 42 meses que menciona el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis dice que nadie va a poder hacer daño, nadie va a poder matar ni atentar contra la vida de estos dos testigos. Nadie les podrá matar durante ese periodo de ministerio que va a durar 1260 días. Luego al final sí, serán muertos, como veremos, serán muertos por el falso Mesías, por la bestia, pero al tercer día Dios los resucitará. Esto lo veremos después. En el sistema iglesia apóstata existe la creencia muy popular de que estos dos testigos del Apocalipsis serán Moisés y Elías. Otros dicen que serán Elías y Enoc. Sin embargo, fijaos que eso no lo dice el libro del Apocalipsis por ninguna parte. Por ninguna parte. Es una burda falsedad, es un engaño. No es cierto, el Apocalipsis no dice la identidad de esos dos futuros testigos profetas de Dios. Lo único que sabemos es que serán dos siervos de Dios, dos cristianos, dos siervos de Dios, que serán enviados para la edificación de la iglesia de Cristo. Van a ser dos profetas enviados por Dios durante ese gobierno mundial del falso Mesías que van a durar 42 meses, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 5. ¿Y con qué propósito, con qué misión Dios va a enviar a estos dos testigos, a estos dos profetas? Pues sencillamente para la edificación de la iglesia de Cristo, la cual actualmente pues está en ruinas espirituales. La iglesia de Cristo está siendo, durante esta era llamada cristiana, está siendo edificada por el Señor Jesús. Así lo dijo el propio Jesús en Mateo 16, cuando dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es Jesús quien está construyendo, quien está edificando su iglesia, pero lo está haciendo evidentemente por medio de sus profetas. Por medio de sus profetas, ya que quien profetiza, hermanos, edifica la iglesia. Esto lo dijo el propio Pablo, apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, versos 3 y 4. Recordad, el que profetiza edifica la iglesia. Y como los dos testigos del Apocalipsis van a profetizar durante 1260 días, significa que van a edificar la iglesia de Cristo, la cual va a estar evidentemente en la tierra, porque si la van a edificar es porque estará en la tierra. Durante ese periodo de 1260 días,
de 42 meses que va a durar el gobierno mundial de la bestia, pues la iglesia va a estar en la tierra sufriendo tribulación y siendo edificada por estos dos testigos, estos dos profetas que Dios va a enviar. Sin embargo, los falsos evangelistas, los falsos pastores, todos estos falsos maestros del sistema iglesiero apóstata que predican esa doctrina diabólica del pretribulacionismo, es decir, del famoso rapto de la iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años, no creen de ninguna manera que esos dos futuros testigos de Dios edificarán la iglesia de Cristo. ¿Y por qué? Pues bien sencillo, porque como esos falsos maestros del sistema iglesiero apóstata enseñan que la iglesia de Dios no estará en la tierra durante ese periodo de predicación de los dos testigos, es decir, durante esos 42 meses, ya que ellos enseñan que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de la venida de esos dos testigos, por lo tanto, ellos no creen que los dos testigos de Dios edificarán la iglesia de Dios. Ya que como van a edificar esos dos testigos la iglesia de Dios, si esos falsos maestros pretribulacionistas enseñan que la iglesia de Dios no estará en la tierra durante ese periodo de predicación de los dos profetas. Mirad, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, se habla de un periodo de 3 años y medio literales, y que son llamados también 42 meses, 1260 días. Así lo leemos en Apocalipsis 11, versos 2 al 3. Recordad, hermanos, que todas las cifras, todos los números en el Apocalipsis son literales, no simbólicos. Lo que es simbólico en el Apocalipsis son las figuras, como por ejemplo el cordero, la mujer ramera sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, el dragón, etcétera, etcétera. Son figuras simbólicas. Sin embargo, las cifras son siempre literales en el Apocalipsis. Por ejemplo, cuando se habla de los 7 sellos, son 7, no son 18 y no son 14, son 7. Se habla de las 7 copas, son 7 copas, de las 7 trompetas, son 7 trompetas. Cuando se habla de los 1000 años, son 1000 años literales. Cuando, por ejemplo, se habla de los 144.000 sellados, son 144.000. Cuando se habla de las 12 tribus de Israel, son 12, no son 18 ni 59, son 12. Y por lo tanto, cuando se habla de ese periodo de 1260 días o 42 meses, son cifras literales. Serán 3 años y medio durante los cuales el falso Mesías va a gobernar el mundo desde la ciudad de Jerusalén. Dice el libro del Apocalipsis bien claro que Jerusalén va a ser hollada, va a ser invadida por los gentiles, por las naciones gentiles. Los ejércitos de las naciones se van a apoderar de la ciudad de Jerusalén. Así lo leemos en el capítulo 11 del Apocalipsis. Y precisamente es durante ese periodo de tiempo cuando se estará desarrollando el ministerio profético de los dos testigos. Cuando Jerusalén, hermanos, sea conquistada por los ejércitos de las naciones, por las Naciones Unidas, es cuando comenzará el ministerio profético de estos dos profetas enviados por Dios. Sin embargo, el diablo ha engañado a muchos haciéndoles creer que esos dos testigos de Dios son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto lo ha hecho el diablo, se le ha inventado esa patraña, esa mentira, y la predica a través de una de las iglesias más falsas de todas, como es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así como suena, esa secta falsa predica que esos dos testigos del Apocalipsis serán el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia. Esa secta falsa, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, enseña una de las interpretaciones más falsas y ridículas de todas. Mirad, esa iglesia falsa enseña que los dos testigos, esos dos testigos, son la Biblia, y según esa iglesia, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue muerto. Fue muerta la Biblia, según ellos, en el año 1793, durante la Revolución Francesa. Dicen ellos que al tercer día la Biblia resucitó y ascendió al cielo en una nube. Fijaos, esa es una de las interpretaciones más estúpidas y ridículas de todas, y la enseña oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa secta falsa. Una interpretación que, como vamos a ver seguidamente, se refuta, se pulveriza de la forma más sencilla. El Apocalipsis enseña bien claro que los dos testigos, los dos profetas, van a ser dos seres humanos literales. Van a ser dos siervos de Dios, dos cristianos de carne y hueso. Ellos serán dos profetas enviados por Dios, los cuales van a edificar la iglesia. Pues, repito, la Biblia dice que quien profetiza edifica la iglesia. Y al final de su ministerio, de 1260 días, pues van a ser muertos por el falso Mesías, por la bestia, pero al tercer día, 3 días y medio después,